del suelo hacia arriba, ¿no? Entonces hay tres métodos que podemos utilizar, que es por el desplazamiento del relieve, por paralaje y por la sombra, ¿ya? Bien, vamos a ver uno de ellos. Y el que estamos viendo, vamos a hacer como un ejemplito. La imagen ploma que ven, hagan de cuenta que es una fotografía. Las marquitas triangulares que están en los lados vienen a ser unas marcas fiduciales. Estas marcas son características por cada fabricante. Ya cada foto tiene su marca diferente. Entonces, es como uso huellas del fabricante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer unas líneas. Estas líneas no las garabateen en la imagen. Háganla con un bolígrafo que pinte, por ejemplo, como que ya se gastó, escribe, entonces va a quedar la línea por la fotografía, pero no se va a garabatear, o sea, no se va a marcar el color del bolígrafo. Bien, se marca estas líneas y donde se intercepten van a tener que marcar un puntito. Ese sí tiene que estar fijo, ya deben ubicarlo rápidamente. Ahí pueden ponerle con un bolígrafo tinta roja un puntito. Bien. Ahí está el avión, hace su vuelo, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? ¿No? Tenemos la vertical del lugar y hace una toma del suelo. Esto vendría a ser la toma del suelo, que vendría a ser también lo que está observando el avión, la cámara, ¿no? Desde arriba mirando hacia abajo, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo al lado derecho, esa área ploma, ya es como que el avión esté volando así y hace la toma, ¿no? Está volando aquí el avión y hace la toma a la pantalla. Bien, entonces el avión está volando, fíjense, a una altura sobre el nivel del mar de 1295 metros. Ese valor obviamente tienen que determinarlo ustedes en los relojes laterales que hay en una foto, en el contorno. Pero en una foto yo les he dado, bueno, en su proyecto les he dado una altura, la primera altura, y esa es la base para que arranque. En este caso vamos a hablar que en esta foto tiene una altura de 1100 metros, o sea, hay un valor de partida de 1100 metros, ¿ya? Ahora, esta altura sobre el nivel del mar viene a ser una altura absoluta y nuestra altura relativa viene a ser desde el avión hasta el terreno natural, en este caso hasta donde está tomando la foto el avión, es decir, el suelo. Ya, esta sería una HT de 195 metros, sería una altura relativa, es decir, que está en función al lugar donde estamos. Entonces, si el avión, el altímetro me da 1295, ¿qué tengo que hacer? Restarle los 1100 metros, que son alturas geométricas, está referida también al nivel medio del mar, y el valor que me va a dar va a ser una altura de vuelo relativa a este punto, a este lugar. Ahí están los arbolitos que obviamente si estamos volando estamos tomando fotografía, ¿no? Ahí está a la derecha, lo estamos dibujando el arbolito. ¿Ya? Ahí está otro arbolito, fíjense que está más cerca del punto principal, de la línea azul. Ahí está, ¿ves? Está más cerquita, fíjense, del punto principal. Y también vamos a cartografiar, vamos a tomar, perdón, este muro para determinar su altura. ¿Cuál es el objetivo acá? Determinar la altura de los arbolitos y del muro. Entonces, fíjense, ahí está el muro. ¿Por qué están los puntos radiados? ¿Por qué están los dibujos radiados? ¿Por qué? Porque solamente estamos observando en la fotografía la sombra. ¿Ya? Entonces el sol está en esta posición, el avión pasa, saca la foto y ¿qué va a ver? La sombra del avión. Obviamente que se va a ver el arbolito, las ramas, el muro, pero se va a ver la sombra, dependiendo de la posición del sol. En otros lugares se va a ver el edificio, digamos, el muro se va a ver bien, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo más adelante. Entonces, dependiendo de la perspectiva del lugar de la toma, vamos a poder tomar la fotografía. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar una formulita que es básica. Fíjense que en su foto van a hacer todo radiación, como lo que están viendo. Lo mismo van a hacer. La ventaja es que con este método ustedes no van a necesitar trabajar en el grupo, ni van a necesitar dos fotografías. Cada uno va, de acuerdo a la organización que le haga su jefe de grupo, los organice, le va a dar una foto para que trabaje. Y usted va a empezar por un lado, por un lugar que él le diga, y va a terminar en otro, que ese dato se lo va a pasar a su compañero.
y de ahí va a reenganchar con esa cota a la siguiente fotografía. Esto es como una cadena. Entonces, fíjense, vamos a usar esta formulita que queremos determinar H, obviamente H es el elemento, en este caso los arbolitos, y el muro, ¿ya? La altura HT viene a ser el valor que tenemos acá, que es la altura relativa del lugar, por la distancia que estamos midiendo por el radio. ¿Cuál sería el radio? Desde este punto hasta donde termina la sombra. El radio es desde este punto central o punto del centro de la fotografía hasta donde termina la sombra. De este punto hasta donde termina la sombra. Ese es el radio. Y la distancia D viene a ser de la base del arbolito hasta donde termina la sombra. De la base del arbolito hasta donde termina la sombra. Igualmente este. De la base del muro hasta donde termina la sombra. Este es un ejemplo analítico para que ustedes puedan comprender con un ejercicio. Entonces, fíjense, yo mido esa distancia de 1 y obviamente tengo que medir el radio. ¿Cuál sería el radio del punto principal hasta la cúspide, ¿no? Ahí está mi radio R1. Ya tengo los dos elementos. Acuérdense que lo que me va a dar aquí, que es del suelo hacia arriba, es decir, me va a dar esta alturita del árbol. ¿Ya? Esta altura del árbol y esta altura del... Altura estamos diciendo, no estamos diciendo cota, ¿ya? Después para que generemos los perfiles tenemos que tener las cotas, vamos a determinar las alturas. Entonces fíjense, si yo tengo un D1, este pedacito de 5.2 milímetros, ¿con qué lo medí? Con una reglita normal, una reglita que ustedes tengan, pero obviamente que se vean bien los, para que puedan, puedan percibir y anotar bien los valores, ya una regla bien finita que se vea. Un escalímetro les recomiendo, ¿no? Eso es lo más preciso que hay. Y acá tenemos radio, el R1 que sería 57.5 milímetros. Entonces, la altura de terreno, ¿cuánto era? Aquí la calculamos, 195 metros. Entonces, fíjense, H1 va a ser igual a 17.6 metros. Es decir, este arbolito tiene 17.6 metros. ¿Cómo hago? Bueno, básicamente aquí está la fórmula, 195 metros por 5.2 milímetros dividido entre 57.5 milímetros. ¿Qué hago? Los milímetros se me van, obviamente, ¿y qué valor me queda? El valor de metro. Por tanto, altura, esta H va a ser igual a metro, que la tenemos aquí. ¿Ya? Este es el método que van a usar para la lectura de la fotografía. Bien, vamos a ver este otro. Tenemos la distancia 2, desde la base hasta la cúspide, o hasta el final de la sombra, y este de aquí tenemos de la base, perdón, desde el punto principal o centro de la fotografía hasta la cúspide del elemento, en este caso el arbolito. Entonces fíjense, reemplazamos los datos, sería H, este H queremos determinar, si HT viene a ser 195 metros por 13.4 milímetros dividido entre 148.5 milímetros. Los milímetros se van, me queda la altura en metro, por tanto, la altura va a ser 17.6 milímetros. Fíjense que esto en la fotografía, esto se ve mucho más grande, y aquí se ve mucho más chico, pero si ustedes lo ven en perspectiva van a tener el mismo tamaño, ¿ya? Bien, entonces aquí vamos a determinar como tercer ejercicio la altura del muro. Hacemos lo mismo, medimos una distancia 3 de la base de la sombra a la cúspide de la sombra, o sea, de la base del muro hasta la final de la sombra del muro. Y el radio del centro de la fotografía hasta la cúspide del muro. Entonces reemplazamos los datos. 195 metros por 35.0 milímetros dividido entre 151.4 milímetros, se van los milímetros y que me va a quedar el valor en metros, ¿no? Y eso tiene una altura de 45.1 metros este muro, ¿ya? Este es el método que van a usar, deben practicarlo con el auxiliar para que los jefes de grupo les enseñen o los colabore a los del grupo que son encargados de las lecturas de la fotografía. ¿Qué vamos a determinar aquí? Vamos a determinar la altura desde el terreno hacia arriba, ¿ya? Fíjense, este otro método también, ¿ya? Esta es altura por el desplazamiento de relieve no topográfico. Pero vamos a quitarle el sonidito a esto, ya. Entonces, fíjense, es lo mismo. ¿Qué hago con la fotografía? Aquí están sus marcas fiduciales.
saco las líneas a 90 grados, o sea, la intercepto y va a haber un punto principal. De ahí, ¿qué tengo que hacer? Medir un radio. Fíjense que en esta foto no se ve sombra, pero se ve el tamaño, la altura del elemento. Entonces, ¿qué hago? Mido mi radio hasta la cúspide y mido mi distancia desde la base hasta, obviamente, hasta la cúspide. Tengo la distancia y tengo el radio. Básicamente la reemplazo en esta formulita de acá. Esto es visto desde arriba, haciendo cuenta que estoy pasando con el avión y lo estoy viendo. La imagen de abajo, básicamente, es vista en perspectiva. Entonces, tengo el avión, está volando el avión, ¿ya? Aquí está el punto principal, el centro de la fotografía, el centro del eje óptico de la cámara, y toma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a tomar? Obviamente va a tomar el muro, el edificio, perdón, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Medir este radio hasta donde está la sombra del muro. Aquí me está arrojando una sombra por este rayo proyectante, ¿ya? ¿Qué deberían ser? Fíjense que acá lo estoy leyendo en la fotografía. Vendría a ser este pedacito D, que acá se refleja con este D mayúscula. Mi radio R desde el punto principal hasta la sombra es R, igual que acá, fíjense, hasta la sombra desde el punto principal. No, aquí lo están viendo ya en perspectiva. La altura del lente hasta el terreno vendría a ser mi H, altura relativa de vuelo, que sería este valor de aquí. ¿Ya? Y D, obviamente, viene a ser esto que estoy midiendo aquí en la fotografía y esta R que estoy midiendo, obviamente, en la fotografía, y lo anoto acá. Entonces, fíjense que voy a hacer el ejercicio. Entonces, se mide en una sola fotografía. Vamos a ver un ejemplo numérico para calcular la altura de H del edificio E en la fotografía, es decir, esta altura de este edificio. Número 1, ubicar la posición del centro de la fotografía en la intersección de las marcas fiduciales, es decir, estas marcas en los 4 lados las cruzo, las intercepto y me va a dar un punto de intercepción entre las marcas. Ese lo marco, es el único que tiene que haber bien clarito ahí en la foto, porque de ahí vamos a hacer todos los vectores, todas las radiaciones. Número 2, medir el desplazamiento D y R radial desde el punto principal y determinar la altura de vuelo sobre el terreno, es decir, que tengo que medir desde aquí el R hasta la cúspide y el D desde la base hasta la cúspide, fíjense, ¿no? Eso lo mido con una reglita. La altura de vuelo lo voy a determinar con los relojes que están en el contorno de la fotografía, lo vamos a ver más adelante, y obviamente tenemos una cota de partida, por eso les he dado una cota de partida en su proyecto. De ahí van a determinar la altura de vuelo relativa del lugar, ¿ya? Entonces, el desplazamiento de relieve D, o sea, este valorcito aquí, son 8.9 milímetros. La distancia del punto principal a la cúspide, es decir, de este punto hasta aquí, que sería R, tiene 111.5 milímetros. La altura de vuelo sobre el terreno, es decir, sobre este terreno, obviamente aquí le hemos restado el BM, la altura geométrica, y ya tienen su H, ¿no? Que sería reemplazar aquí. Entonces, tercero, calcular la altura del edificio. Entonces vamos a usar H, va a ser igual a D por H sobre R. Es decir, la altura que queremos conocer, que es del edificio E, va a ser igual a la distancia por la altura relativa del terreno sobre R, que es el radio. Reemplazamos 8.9 milímetros por 620 metros, dividido en 311.5 milímetros. Milímetros con milímetros se van, que me queda metro, multiplico esto y divido y me va a dar 49.5 metros. Es decir, que desde esta base hasta el techo voy a tener 49.5 metros. ¿No? Está clarito, ¿no? Ese es el ejercicio que ustedes van a practicar, el más sencillo. No necesitan instrumento más que una reglita, tener la escala, tener la impresión de la foto adecuada a su tamaño que habíamos conversado, que se le había explicado a los jefes de grupo, y este es el método que van a utilizar. Ya pueden empezar a lecturar con este instrumento. Ingeniero. Sí, compañero. Una preguntita, esa R que tenemos, esa R minúscula, ¿cómo sabemos a qué vértice del edificio tiene que ir? Ah, ya no, al vértice que esté más cerca, pues. Al que esté más cerca mi vector.
Por ejemplo, si yo Listo, quiero gracias. medir estos puntos de Ingeniero, acá, tengo una consultita. ¿ya? ¿Cómo lecturamos la distancia D? Porque yo estaba intentando hacer en la foto y ¿Ya? estaba poniendo de la base hasta las cúspides de la montaña y más o menos cómo doy lectura a esa distancia D. Ya. Fíjese aquí, en la foto. Esta es una calle, ¿cierto? Entonces, este tiene un nivel porque yo le estoy dando una cota. Entonces, si este es el cerro, usted va a medir desde el cerro, de la cumbre del cerro, hacia la base. ¿Cuál es la base? El mismo nivel de la cota que le he dado. Por eso usted tiene una carta del IGM donde están las cotas. Entonces, el BM que yo le he dado un BM de partida, por decirle, creo que es 795. Entonces, todo lo que usted vaya a medir tiene que basarlo sobre la curva de 795, de 800 metros, porque están cada 20 metros. Entonces, aquí usted va a ver una curva, una línea dibujada que es la cota 800, por ejemplo. Entonces, desde esta cumbre del cerro, ¿qué va a hacer? Va a medir hasta este nivel. ¿Me entiende? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber estas alturas de acá, de estos techos, ¿qué hago? Voy a hacer mi línea radial hasta aquí. ¿Y qué voy a medir en D? Este pedacito aquí, eso plomito, que se, eso, bueno, no es plomito, es medio gris. Ese pedacito va a ser mi D. Fíjese que acá la D es mucho mayor, ¿por qué? Porque el edificio es más alto. Y aquí las casas son más chicas, o sea, son de un piso. Entonces, este valor es mucho más pequeño, pero mi radio viene desde aquí hasta este. Puedo medir acá también, aquí al principio, o aquí al final de este techito. ¿Se ve mi mouse, no? De repente no me están entendiendo. ¿Se ve el mouse? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Entonces, fíjense, yo saco mi radial del punto principal con una reglita y lo marco. O sea, no necesito marcar la hoja, la lámina, la foto. Solamente voy, lo mido y pongo un puntito, ahí estoy midiendo. ¿Ya? Entonces no van a hacer, si ustedes quieren, la garabatean su foto, pero van a tener que imprimir otra para presentar. Así que mejor háganlo con un lapicito suave. ¿Ya? Entonces de aquí marcan hasta arriba, ahí anotan, ese es el R. Mi D, ¿cuál va a ser? Este pedacito aquí, fíjense, de lo oscuro, de la base oscura, ¿ya? Donde empieza lo plomito, lo más clarito, hasta donde yo medí mi radio. Eso sería mi D. A ver, fíjense este edificio de acá. Del punto principal mido hasta aquí arriba, hasta la cúspide. ¿Cuál va a ser mi D? Este pedacito aquí. Todo lo que está blanquito. Eso va a ser mi D. ¿Por qué? Porque fíjense que este edificio es mucho más alto y estoy midiendo hasta aquí, hasta la base. Esto igual debo medir hasta la base, pero es un edificio más chico. Este quizás sea de 2 pisos o de 3 pisos. Asumo que es un poquito más de 2 pisos porque veo el tamaño del vehículo y lo veo que sobrepasa el tamaño del vehículo. Entonces no es de una planta. Y de 2, fíjense, puede ser que sea de 2 porque fíjense, estos son de 1, ¿no? Esta es de una planta, fíjense. Esta de aquí es de 2 plantas porque fíjense cómo hay una sombra que me arroja aquí, entre este techo y este techo. Este de aquí, esta casa, es de una planta, por ejemplo, y esta es de 2 plantas. Me está arrojando aquí una sombra. Fíjense, esta de la derecha, tiene una pequeña línea de sombra, son 2 tipos de techo, esta tiene 2 aguas, pero estos edificios son de 2 plantas. ¿Por qué? Porque fíjense que esta es una planta y me arroja una sombra mayor que esta de acá. Y esta es una sola agua, bueno, son de 2 aguas, no se ve la otra agua por el sol en la posición en que está, pero este es de 2 pisos. Y tiene, ese, como está en 2 aguas, ese triángulo que hay, parece que es un mezanini adentro, arriba, por eso es que es mucho más alto, inclusive que este techo, el tercer techo es más alto que el segundo techo. Entonces esta agua es mucho más alta y pareciera que camina una persona. En Estados Unidos usualmente usan los entretechos para depósito, ¿no? Y fíjense la forma que tiene el techo. Entonces, parte en que nosotros analicemos bien la base. Entonces, si usted, asumiendo que estos son edificios, perdón, cerro, usted tiene que trabajar y medir sobre la cota o la base del anterior punto, ¿ya? Porque es una cadena. Lo vamos a ver un ejemplo más adelante con la serranía, ¿ya? Pero aquí, como son edificios, se puede apreciar bien los desniveles, queda bien este ejercicio para que ustedes comprendan, ¿ya? Bien, vamos a continuar. Aquí, fíjense, vamos a medir la chimenea. ¿Qué hago? Ahí están las marcas fiduciales, fíjense. Marco el punto principal. ¿Y qué hago? Voy a medir esta altura de esta chimenea. Entonces, mido ese D y me da 30.1 milímetros. Y mi radio hasta este punto principal
69.8 milímetros, ¿no? Entonces reemplazo la fórmula y me da una altura de 78.5 metros. Es decir que esto tiene 78 metros. Ahora fíjense, por ejemplo, yo quiero medir este muro de acá, o me parece que es una vivienda, si todo esto es una sola vivienda. Mido acá mi radio, desde aquí, mido mi radio hasta esto de aquí. ¿Y cuál va a ser mi D? Eso blanco que estoy viendo, fíjense. Eso blanco. ¿No ve? No hay más. Este de acá, me parece que son silos, estos son tipo silos. Entonces mido mi radio hasta acá arriba, ya, hasta el elemento que yo voy a medir. Y de aquí hacia abajito mido mi D, fíjense, ahí está la base de la sombra, y todo este lado es blanco. Entonces puedo definir el límite de la base y la cúspide. Ese es mi D. ¿Ya? ¿Qué otro elemento puedo tomar? Estas son como tinglados, o sea, en una fábrica que son muy grandes, ¿no? Debe tener varios pisos por la infraestructura. Puedo medir acá arriba, yo tengo que analizar qué estoy observando para poder medir. Entonces puedo medir desde acá arriba mi radio y de ahí hasta la base, fíjense que se ve la base ahí, mido mi D, este pedacito aquí. Y eso va a ser mi valor D que lo voy a reemplazar en la fórmula, ¿ya? En este caso aquí ya estoy asumiendo una altura de vuelo relativa al lugar de 182 metros, ¿ya? Este valor se maneja para toda la foto porque fíjense que la zona es plana, pero en el caso de ustedes va a variar, ¿por qué? Por la serranía. Entonces ahí es donde tenemos que analizar la anterior cota para ir trabajando con, ¿cómo puedo decirle? Con un valor anterior y una cadena. Porque si soltamos la cadena y un eslabón suelto, ya nuestros niveles no van a coincidir. Bien, vamos a ver el principio de la marca flotante. Para ingeniero, disculpen, en la foto es difícil, ¿no?, distinguir la D y se podría poner un aproximado, digamos, ¿no?, de 0.4 milímetros y hacerla como constante. No como constante porque va a tener los mismos niveles y no todo es plano. Tiene que ir leyendo cada valor de cada tramo que usted se va. Porque como que en la foto no se distingue bien, ¿no? O sea, no se ve la sombra, ¿no? Así es la técnica, hay que hacer lo posible, por eso yo quiero que la amplíen grandecita. Si ustedes necesitan, búsquese una lupita, con una lupa va a poder lecturar. Usted no va a ser el primero que lo va a hacer. Han pasado más de 500 o quizás hasta 100 alumnos por semestre, más de 5,000 alumnos han hecho este proyecto. O sea, eso de que no se puede, olvídese de su mente. Usted va a ser ingeniero y va a solucionar cosas que no la va a ver nunca en la universidad. Así que búsquele la vuelta. Como cuando no nos da permiso para salir igualingo, nos bardeamos y nos escapamos, ¿no? Le damos la solución. Entonces, aquí, en la materia y en toda la materia que ustedes cursen, tienen que buscarle la solución. El auxiliar está para ayudarlo, para apoyarlo, yo también. Bueno, ahora vinieron unos compañeros, quería comentarles eso. Hicimos una reunión con el jefe de grupo. Les encargo, por favor, vengan los jefes de grupo. No puedo yo tener 2 o 3 alumnos y, pucha, es complicado porque son 100 y tanto, ustedes 120 alumnos y no puedo estar atendiéndolo a los 120. Por eso organicé por grupo, por eso hice jefe de grupo una reunión para explicarlo. Entonces, lo que yo le pido es que ustedes no digan no se puede porque tengo como 5,000 alumnos que lo han hecho. Entonces, si usted no puede, búsquele la vuelta, búsquele la solución. Amanezcase, póngase su bocabico, menos trago, y póngase a analizar la foto, póngase una lupita y va a ver que se puede. Eso le hablo en agrimensura. También hay muchos alumnos que la misma foto que usted tiene, la misma la han hecho. Yo diría al grupo que vino, justo se encontró con una alumna que es mi auxiliar, que ella hizo el proyecto y les explicó, ¿no? Ya más, como entre alumnos, digamos, se explicaron, se entendieron. Entonces, no hay eso que no se puede. Vuélquela la hoja, quizás la está observando mal, o no tiene mucha practicidad, porque no todos tenemos la misma calidad de vista, algunos vemos más. Yo, por ejemplo, necesito lentes, pero aquí cerca puedo ver, pero para distancia no. Entonces, hay que buscarle la solución. Quizás algunos no podamos ver bien, entonces, no es que no podamos, o sea, hay un problema ahí, pero aún así hay que buscarle la forma, ¿ya? Bien, el principio de la marca flotante. Bueno, esto es increíble, aunque ustedes no lo crean, pero
Si nosotros utilizaríamos los estereoscopios espejos, lo que ustedes tienen en el laboratorio de civil, sería muy interesante porque se lee mucho más rápido lo que están haciendo. Ahorita por la pandemia que estamos acomodándonos a esa realidad de trabajar con una foto. Aquí se utiliza 2 fotos y se ve estereoscopía, por tanto se ve en 3 dimensiones lo que nosotros observamos en nuestro entorno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este tipo de la marca flotante? Fíjense, ahí tenemos una marquita, por decirle, de 2 centímetros, ¿ya? Ahí está la línea vuelo. ¿Qué es la línea vuelo? Es cuando yo acomodo la fotografía y determino por dónde pasó el avión. Y eso hay un método que lo vamos a ver también para que ustedes conozcan cómo se determina la línea vuelo. Ahí está la línea vuelo, ahí están las 2 fotos, ¿ya? Ahí estamos nosotros observando. ¿Qué observamos? El terreno, ¿cierto? Porque si sacamos una foto así, ¿qué estamos haciendo? Indirectamente estamos observando el terreno. Si ustedes sin cámara miran, ¿qué están haciendo? Están observando. Entonces, esos son nuestros 2 ojos. Y, por ejemplo, hay un punto acá. Si yo miro un punto fijo, por ejemplo, la veo a mi madre venir, ¿qué hago? El ojo izquierdo y el ojo derecho están enfocados en el rostro de la persona que viene. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahorita voy a enfocarlo hacia un punto sobre el terreno natural. Ahora, si hablamos de que estas son las fotografías, es decir, que son las positivas, nosotros estaríamos mirando en esta posición el punto A, y en la fotografía de la izquierda, en esta posición, el punto A también. Ahora, fíjense que en el recuadro, en el área de la fotografía, el mismo elemento no está en la misma posición. Aquí está prácticamente casi en el centro de la fotografía, y aquí está a un lado de la fotografía, ¿no? O sea, más al lado derecho. Supongo que yo estoy de allá para acá mirando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo no ordeno bien la fotografía, no me concentro bien, ¿qué va a ocurrir? Que voy a ver mal, obviamente, ya, ahí está la marquita izquierda, el punto que estoy viendo, el mismo punto A en esta foto, el mismo punto A en esta foto, ya, es el mismo elemento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo observo mal, ordeno mal la foto, no las acomodo bien, no voy a poder percibir el elemento en su forma real, es decir, sobre el terreno natural. Fíjense que la observación que estoy haciendo ahorita con ese diagrama, estoy viendo el punto sobre el terreno natural, es decir, sobre esta línea café o amarilla. Entonces ese sería mi terreno natural, es decir, el suelo. Entonces, ¿qué pasaría si yo acomodo mal la foto? Nunca voy a poder cuadrar las alturas porque fíjense, está en el espacio, está flotando mi punto acá. ¿Y cómo determino? Si acá hay una línea sobre el nivel del mar, una línea imaginaria, voy a tener la diferencia de altura en A, pero aquí me va a dar un valor mucho más alto, fíjense. Es un valor mucho más alto y es irreal porque no estoy topando el terreno. Entonces, cuando nosotros miramos al vacío o vemos una persona que viene, la estamos ubicando en la posición real. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está calculando la distancia aproximada y la posición en la que se encuentra. Eso es lo que hacemos cuando acomodamos bien la fotografía. Se imagina como que sea la realidad del lugar y podemos ver bien la foto, ver bien el elemento. Si yo en un caso observo mal, puede ser que hasta me pueda pasar y pueda verlo dentro del terreno del punto, como si estuviera metido abajo de la tierra. Entonces yo debo acomodar bien la fotografía, determinar la línea de vuelo y acomodarla bien. Esto en cuando se puede aplicar, cuando yo utilizo 2 fotos para leer. En este caso ustedes van a aplicar una sola foto por ahora. ¿Ya? Fíjense, hay una tercera opción y está mal ubicado. Está mal ubicado la imagen, qué sé yo, la ordené mal la foto, la invertí y fíjense qué es lo que puedo observar. Sigo yéndome al espacio. Mi punto está en el espacio, no está en el terreno. Entonces obviamente que voy a tener una diferencia de altura muy elevada, o sea, no me va a cuadrar mi altura. Voy a tener valores muy altos, pendientes muy altas, y obviamente va a estar mal mi trabajo. Entonces, en función a que yo ordene bien mi fotografía, voy a poder tener mi elemento sobre el terreno natural y voy a tener la verdadera diferencia de altura sobre el nivel del mar. Ahí está. Fíjense en el caso que yo vuelva y la siga acomodando la foto, pero me pasé de su posición real. Ajá, me metí dentro del terreno. Entonces esto ya es ilógico, porque es como que yo mire la madera y mi cerebro procese y lo ve el punto adentro, pasando la madera, pasando la mesa.
casi llegando al suelo. Entonces mi imagen está sobre la madera, sobre mi escritorio, pero yo acomodé mal la foto y la voy a ver como si estuviera dentro del suelo. Esto es lo que ocurre cuando yo acomodo mal y no puedo generar 3D. O la genero el 3D, la imagen en mi cerebro, pero no puedo llegar a este punto, a esta posición, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo funciona lo que es paralaje con relación numérica. Entonces, básicamente, paralaje va relacionada con la altura, como están viendo. ¿Por qué? Porque fíjense que cada punto aquí me va a generar una altura. El punto acá, el azul que está metido en el suelo, una altura negativa. Si yo observo bien sobre el punto A que está sobre el terreno natural, voy a tener una altura correcta y quizás sea positiva. Pero el punto amarillo, ya, fíjense, me va a dar un valor irreal, una altura positiva y exagerada, fuera de la realidad, igual que el punto B, ¿no? Entonces, básicamente paralaje me relaciona a las alturas, ¿no? Y de esa manera voy a tener las cotas relativas. Entonces, fíjense cómo lo puedo obtener. Ahí está mi terreno natural, ahí está mi foto, ahí está mi punto A. Ese es mi punto A en mi fotografía derecha y mi punto A' en la fotografía izquierda. Ahí estoy observando y estoy mirando el mismo punto, ¿ve? Cae sobre el punto A. Ahora, yo tengo un punto B, ¿qué hago? Si esto está bien acomodado, sin mover la foto porque le prendí diurex, yo puedo desplazar mi vista y voy a poder ver el punto B, cualquier punto. Y obviamente en la otra foto va a estar el punto B'. Voy a poder proyectar y voy a llegar. Entonces, si yo acomodo la foto bien, en la posición en que yo puedo ver 3D, donde yo me desplace en la foto para observar y calcular o lecturar datos, me va a coincidir los datos con lo que corresponde. En este caso, según el diagrama, el terreno natural. ¿Ya? Entonces, fíjense, el C, entonces voy y lo marco donde corresponda, y fíjense, ya tengo mi C. Entonces, esta técnica me ayuda ya a determinar las verdaderas diferencias de altura, o sea, lo correcto. Pero obviamente hay un pasito anterior que es determinar la línea de vuelo, acomodar la foto, yo poder observar 3 dimensiones y de ahí puedo empezar a lecturar. Con este método se lectura con el instrumento, con el estereoscopio de espejo y el estereoscopio de bolsillo, ¿ya? Ahora, también puedo hacer de medir el punto A con el A', ya, el punto B con el B', el punto C con el C', y puedo tener los valores, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es una reglita normal. Obviamente aquí hay una separación que yo la debo medir con una regla para que coincidan. Y esa separación está en función a mi distancia interpupilar entre el centro de este ojo y el centro de este ojo, una distancia que está aquí. Entre todas las personas ese valor difiere, es decir, cambia, porque hay personas que son caritas anchas, caritas angostas, un poquito más estiradas, entonces son diferentes formas de rostro. Por tanto, ese valor varía. Puede haber que dos tengan la misma distancia, también puede coincidir. Ahí está, mido esta otra distancia y la anoto. Ahí está la otra y la anoto. ¿Ves? Con una sola reglita. Pero aquí este método es con la fotografía, ¿ya? Bien, entonces, teniendo esos datos, vamos a ver cómo funciona. Aquí está. Alturas por diferencia de paralaje. Fíjense, tenemos las dos fotos, es decir, la foto izquierda y la foto derecha. ¿Cuál es el objetivo del ejercicio? Determinar esta diferencia de altura de este edificio, la base y la cúspide. Y aquí está el mismo edificio, solamente que el avión pasó, tomó una foto, siguió pasando y tomó otra foto. Por eso es que aquí se ve medio inclinado el edificio y acá medio inclinado hacia la derecha. ¿Se dan cuenta? Los edificios están como que se encuentran. Eso es cuestión porque el avión tomó una foto aquí y al mismo segundo tomó ya en otra posición. Pero ese efecto que ustedes están viendo en la foto, que se ven los edificios medio así cruzados, eso nos ayuda a determinar los valores. Vamos a ver cómo. Fíjense, el objetivo es determinar esta diferencia de altura, la base, la cúspide. Aquí, fíjense, veo la base y la cúspide también, ¿cierto? Entonces, eso me va a ayudar a determinar la altura. Ahí están. ¿Qué son esos? Son mis puntos principales que estoy generando homólogos. Es decir, les explico. Este punto, al marcarlo aquí, lo traslado acá. Este punto, al marcarlo aquí, lo traslado acá. Entonces voy a tener de este punto a este punto una base de la fotografía izquierda. De este punto a este
estoy trasladando los homólogos, se dice. Entonces, los puntos principales de cada foto los estoy llevando a la foto contigua, a la siguiente foto. ¿Se dan cuenta? Entonces, entre esos dos puntos ya, por eso está este de rojo y este negro, fíjense que son diferentes, mido con una reglita y me va a dar la base de la fotografía izquierda. Y aquí me va a dar la base de la fotografía derecha. Este método es un poquito más largo porque voy a lecturar esto con una regla también. Obviamente ustedes tienen que tener la escala de la foto, ¿ya? Bien, entonces como le dije, el objetivo es medir esta altura aquí. ¿Ya? Entonces voy a medir paralaje de la base. ¿Cuál es paralaje de la base? Va a ser XB menos X'B. Entonces voy a medir desde esta vertical, fíjense que aquí hay 90 grados, donde esté mi punto genero una línea 90 grados sobre esta base de la fotografía. Puedo hacerlo con una reglita, una escuadra, y saco una vertical que también no necesito marcarla muy fuerte, y empiezo a medir mi XB. ¿A dónde? A la base, porque mi lectura es la base. Voy a medir de esta foto también, fíjense, ahí está, mi X'B, la base, fíjense allá abajito. Entonces ya tengo paralaje de la base, que es el valor XB menos X'B. Estos valores es con una reglita, que me va a dar en milímetros. Entonces los valores son en milímetros, ¿ya? Voy a hacer paralaje de la cúspide. ¿Qué quiere decir? Que voy a lecturar los valores de arriba del edificio, esa es la cúspide, ¿no? Este punto aquí y este punto aquí. XC, X de la componente X, porque es un sistema cartesiano que están viendo, y C, que es la cúspide. Acá tengo X' C, ¿no? Esta es la X, y es prima y es C, esa es la cúspide. ¿Listo? Entonces voy a aplicar esta fórmula. La altura, es decir, la altura de este edificio va a ser igual a la altura relativa de vuelo por la diferencia de paralaje, es decir, la diferencia de paralaje sería la diferencia de PB menos PC. O sea, la diferencia, restar estos dos valores que me va a dar como resultado de aplicar esta diferencia. Y la base de la fotografía va a ser este valor de aquí más este valor de acá dividido entre 2 y anoto aquí. Más la diferencia de paralaje, que sería la diferencia de este valor. Pero para simplificar, para no hacerlo tan complicado, voy a aplicar esta otra fórmula, donde anulo esta base de la fotografía, es decir, no lecturo estos datos y trabajo con esta fórmula, que sería la altura desde la base hasta aquí arriba, va a ser igual a la altura de vuelo relativa del lugar por la diferencia de paralaje, o sea, esta misma diferencia de estos dos valores, sobre paralaje de la cúspide, es decir, este valor que obtengo acá. ¿Ya? Bien. Vamos a ver. Bueno, aquí está diciendo que H es la altura del objeto, o sea, la altura del elemento, y H es la altura de vuelo sobre la base a medir, es decir, este punto acá, ¿no? La altura que está sobre este suelo. Diferencia de paralaje viene a ser la cúspide y la base, es decir, paralaje de la cúspide menos paralaje de la base, es decir, la diferencia de todos los valores de acá, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos paralaje, diferencia de paralaje, perdón, ¿no? Y base de la fotografía aérea viene a ser base de la fotografía izquierda más base de la fotografía derecha sobre 2. Eso sería este valor de acá. Ya, entonces aquí tenemos dos fórmulas. La de la izquierda que utiliza esta lectura adicional, y si yo quiero simplificar, solo utilizo estos datos, esta fórmula con estos datos obtenidos acá. Obviamente la altura de vuelo. Entonces, paralaje C viene a ser paralaje de la cúspide, como ya había dicho, ¿no? Este valor de aquí. Bien, vamos a ver a hacer un ejercicio, fíjense. Lo mismo, quiero determinar esta alturita, ¿qué voy a hacer? Voy a determinar paralaje, fíjense, de XB. Ahí están, 19.2 milímetros. De aquí a acá estoy midiendo con una reglita. Y acá mido esta otra y me da, de aquí a acá, X'B de 43.2 milímetros. ¿Qué implica esto? Que voy a medir paralaje en la base, es decir, este valor de aquí, menos este valor de acá. ¿Ya? Y voy a tener un valor de 24 milímetros. ¿Ok? Ay, perdón. Quería cortar
Estoy grabando, voy a detener La grabación se ha detenido. Bien, entonces vamos a hacer paralaje de la cúspide. Ya estamos diciendo que vamos a medir de las alturas, acá, no arriba, ¿no? Entonces, ¿ve? XC va a ser igual a 22.9 milímetros. Y acá vamos a tener X'C de 51.8 milímetros. Hago lo mismo, XC menos X'C me va a dar un valor de paralaje de la cúspide de 28.9 milímetros, ¿ya? Bien, la diferencia de paralaje, ¿qué va a ser? Paralaje de la base menos paralaje de la cúspide, es decir, 24 milímetros menos 28.9 milímetros. Eso me va a dar un valor de diferencia de paralaje de 4.9 milímetros. Esa diferencia de paralaje ya la reemplazo en la fórmula, ¿no? Entonces la altura sobre el nivel del mar es de 1800 metros. Le voy a restar, fíjense, tengo una altura relativa del lugar de 1800 metros menos 1660 metros, que es el nivel del suelo en esa zona. Hay dos alumnos en sala. ¿Ya? Y me va a dar una altura relativa de 140 metros. Ese valor lo voy a reemplazar. Ahí está. Entonces la altura, es decir, la altura de este edificio de acá, va a ser 140 metros por 4.9, que es mi diferencia de paralaje, sobre mi paralaje de la cúspide, que es 28.9. Y eso me va a dar una altura del edificio de 24 metros. ¿Ya? Esta es otra técnica, pero fíjense que esta técnica necesito dos fotografías, ¿ya? Y es un poquito más trabajosa. La de la radial, con la distancia, es mucho más práctica, ¿ya? Esta necesitan dos fotos y necesitan sacar, fíjense, casi 4 valores, ¿no? Es mucho más complicadita. Bien, vamos a ver altura por diferencia de paralaje. El mismo ejercicio, pero vamos a determinar la altura del obelisco y este obelisco. Acá tenemos la foto izquierda, hasta aquí, fíjense, la foto izquierda, y esta es la foto derecha. Entonces aquí, del punto principal, saco y determino la paralaje de la cúspide, y acá tengo paralaje de la cúspide también. Acá mido paralaje de la base, fíjense aquí, y aquí mido paralaje de la base. Entonces aquí, no se ve por la... Bueno, paralaje de la cúspide tiene 109.7 milímetros, que sería este valor de acá. Ya, fíjense aquí a la cúspide, menos 18.3 milímetros, que sería de aquí hasta la cúspide, ya, me da 91.4 milímetros. Paralaje de la base, aquí me da 100.6 milímetros hasta aquí, y me da de aquí hasta acá 17 milímetros. Eso me da un valor de 83.6 milímetros, que es paralaje de la base. Entonces, la diferencia de paralaje va a ser 91.4 menos 83.6, 7.8 milímetros. La altura de vuelo sobre la base es de 680 metros, entonces solamente reemplazo los datos. La altura va a ser igual a la altura de vuelo, 680 metros, por la diferencia de paralaje, que son 7.8 milímetros, dividido entre la paralaje de la cúspide, que es 91.4 milímetros. Esto me da una altura de 58 metros. ¿Ya? De esa manera me he ido la altura del obelisco. Fíjense que aquí está una foto, ahí está, y aquí está la otra foto abajo. Son dos fotos que están ahí pegaditas, ¿no? Pero cada uno, fíjense, esta es la línea de vuelo, la de abajo. Por eso está marcada con línea negra. Aquí esta foto puede ser que haya tenido un pequeño movimiento, ¿no? Bien, vamos a ver la altura por la sombra, para que vean que es importante. Las sombras nos arrojan bastante datos para el tema de cálculo. Entonces, básicamente, fíjense, si el sol está en esta posición, los rayos solares nos van a arrojar así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto de aquí, ese, viene a ser mi sombra, ¿no? Y lo que yo quiero determinar es mi H. Ahora, ¿yo cómo determino este valor? Bueno, vamos a ver más adelante cómo determinar la altura del sol en ese momento, en el momento de la toma. Vamos a desarrollar esta formulita, que es tangente de alfa va a ser igual
igual a H, que sería esta altura que no conozco, sobre S que lo voy a medir con una reglita. Esto lo mido con una regla. Es la sombra que está en la foto. Entonces, ¿qué es lo que necesito saber yo aquí? H. Esto está dividiendo y pasa al otro lado a multiplicar. Por tanto, la altura de este obelisco va a ser igual a S por tangente de alfa. Eso es el valor en la foto, pero yo necesito un valor para saber la altura real. Entonces, va a ser la altura, el resultado en metro, va a ser igual a este valor medido en milímetros por tangente de alfa por el denominador de escala. ¿Cuál escala? La escala de la foto. Dividido entre 1000, ¿por qué? Porque estamos trabajando con milímetros, tenemos que llevarlo a metro, ¿cierto? Entonces lo dividimos entre 1000 y vamos a tener el resultado en metros. ¿Ok? Entonces con esta fórmula podemos determinar este tipo de altura con esta sombra y conociendo la hora. Bueno, este otro método es cuando ya yo haya hecho anteriormente una lectura y haya terminado una altura. Entonces es por comparación, básicamente voy a comparar. Fíjense, aquí tengo una altura A1 y tengo una sombra S1. Tengo alfa, pero en este otro, para medir este arbolito, voy a medir S2, es decir, la sombra 2, y por comparación ya no necesito la altura de alfa, o sea, perdón, el ángulo alfa para tener A2, o sea, la altura 2. ¿Qué hago? Con esta relación, ya S1 sobre S2 va a ser igual a A1 sobre A2. El dato que a mí que yo necesito es A2. Fíjense, te está dividiendo, ¿qué pasa? Al otro lado multiplicar. ¿Ya? Entonces queda A2 en este lado, en este término, y este sombra 1 pasa a dividir, por eso es que queda en este término abajo. Y este valor, la sombra 2, está dividiendo, pasa a multiplicar por A1, ¿no? Que está aquí el valor, que se mantiene acá arriba. Entonces A2 va a ser igual a la altura 1, que ya la medí anteriormente, ya la determiné por cálculo, por la sombra 2, que sería esto que lo voy a medir con una reglita, dividido entre la sombra 1, que ya lo medí anteriormente para determinar esta altura. Entonces se dan cuenta que es por el método de comparación y sacar una relación, y obviamente la regla de 3 simple para poder determinar. Entonces de esa manera yo puedo también con este método determinar altura. Si ya determiné una altura, esto funciona para una sola fotografía. No van a trabajar con toda la fotografía. Si quiero hacer en otra fotografía, ahí debo determinar una altura para tenerla como comparación para la demás altura, ¿ya? Bien, la otra fórmula que puede ser es A2, va a ser igual a la sombra 2 por la tangente alfa. Es el mismo cálculo anterior que habíamos visto, ¿no? Pero con los datos de S2, ¿ya? Teniendo la altura del Sol, ¿ya? Que sería este angulito. Entonces la altura del Sol se la puede calcular, también se la conoce en función a la hora de salida y a la hora de la toma de la fotografía. Bueno, básicamente el Sol recorre una hora de tiempo cada 15 grados. Entonces, si nosotros analizamos de la siguiente manera, si el Sol sale a una hora 0, o sea, H0, ¿ya? Y a una hora H se habrá desplazado una altura que no sabemos, entonces alfa va a ser igual a 15 grados por la diferencia de altura, donde la diferencia, perdón, delta hora, ¿ya? Esto es hora, delta hora, entonces donde delta hora va a ser igual a la hora actual menos la hora 0. ¿Cuál sería la hora 0? En nuestro teléfono, cuando ustedes entran al almanaque o ver la temperatura o el clima, van a ver la hora de salida del Sol. Cada día genera una diferente hora, ¿no? En verano, en otoño, en todo el año. Ese dato es el dato inicial, el dato H0. El dato H, que es la hora, lo van a ver en la fotografía porque el avión cuando toma la foto, la graba a la hora. Entonces sabemos a qué hora la tomó. Entonces ya tenemos la hora final y la hora inicial en este caso. Entonces la altura del Sol va a ser igual, fíjense, alfa igual a 15 grados, porque dijimos que cada hora se desplaza a 15 grados el Sol. Es decir, en el horizonte está a las 6 de la mañana, a las 7 va a subir 15 grados, a las 8 15 grados, a las 9 15 grados y así sucesivamente.
¿Por qué? Porque una circunferencia completa tiene 360 grados y el Sol circunda, bueno, la Tierra circunda el Sol. Entonces, de esa manera, cada 15 grados se desplaza en una hora. Bien, entonces, alfa va a ser igual a 15 grados por la diferencia de hora. Entonces, eso va a ser igual a 15 grados por, si la toma de la fotografía fue a las 10:15, menos la 05:55, que es la hora de salida, nos va a dar un término de hora de 4 horas con 20 minutos. Ese término lo voy a multiplicar por 15 grados y me va a salir 65 grados. En este caso aquí 4:33, estoy llevando este término a horas. Estos 20 minutos lo estoy llevando a horas, por eso se ve 4.333333 horas. Para multiplicar por 15 grados voy a tener la elevación del Sol. Es decir, que el Sol a las 0:55 que se encuentra en esta posición se ha desplazado hasta las 10:15 y me genera un ángulo de abertura de 65 grados. ¿No ven? Está clarito. Esto es aplicable para terrenos planos o semiplanos. En la serranía, por el tipo de topografía, no es muy recomendable. Bien, entonces vamos a calcular la altura de los postes que están en B, es decir, esto. ¿Qué método voy a usar? Bueno, ya básicamente tengo un dato en A, y ya medí su altura. ¿Ya? Aparte que ya medí la sombra, medí la altura. O sea, un cálculo anterior, por decirlo. Entonces, HA, es decir, esta altura de este edificio tiene 7 metros. La sombra que me arroja de esta base hacia acá son 3.2 milímetros. Y la sombra de aquí del poste hasta la cúspide del poste, de la sombra estamos hablando, son 4.4 milímetros. Entonces, HB, es decir, el valor que está aquí, va a ser igual a HA, los 7 metros, por la sombra en B, es decir, el valor que estoy midiendo acá, que serían 4.4 milímetros. Y lo divido en la sombra de A, que sería el valor que ya calculé anteriormente. Bueno, ya lo medí con una regla. 3.2 milímetros. Se van los milímetros y me queda metro. Entonces la altura en B va a ser igual a 9.6 metros. Este poste que están viendo aquí. ¿Ya? También podemos calcular lo que son tanques o troncos o silos, todo lo que tenga que ver con volumen, aplicando básicamente la fórmula de base por altura, ya para generar volumen. Esto sería 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, ¿no? Entonces, dependiendo del volumen, vamos a tener el dato exacto. Bien. Vamos a ver un ejemplo numérico para calcular el volumen del tanque en T, este gráfico que están viendo aquí al lado izquierdo, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, básicamente primero necesitamos la escala para este dato de aquí porque vamos a trabajar con distancia. Entonces la fotoescala para esta imagen es de 1 en 2000. Ya habíamos dicho que esta altura de este edificio tiene 7 metros y esta base hasta el final de la sombra tiene 3.2 milímetros. Entonces, la longitud del tanque, es decir, la sombra del tanque que está acá, ¿ya? Son 2.5 milímetros. Vamos a hacer el cálculo de la altura del tanque. Entonces, la altura del tanque va a ser igual a la altura en A, que son 7 metros, este valor de aquí, por la sombra del tanque, que son 2.5 milímetros, sobre la sombra de A, este dato de aquí. Milímetros con milímetros se va, me va a quedar metro, 7 por 2.5 dividido entre 3.2 me va a dar una altura de 5.5 metros, porque ya se fueron los milímetros, me queda metro. Ya tengo la altura del tanque, ¿no? La alturita, ¿no? Ahora, ¿qué me falta? Obviamente necesito, para calcular volumen, necesito la base. Entonces yo agarro y mido aquí con una reglita, la base, obviamente en la parte superior donde puedo observar, o aquí también puedo medirlo, ¿ya? Y me dice 1.4 milímetros el dato de la foto. El diámetro de la base va a ser 1.4 milímetros por el denominador de escala. ¿Por qué? Porque esa medida está en milímetros y en la foto. Yo necesito llevarlo, para sacar volumen necesito un valor en metros, o sea, un valor real del tanque, cuánto tiene de ancho. Por eso necesito la escala de la foto. Entonces, 1.4 por denominador de escala me va a dar la distancia en metros. La distancia real del tanque, 2.8 metros.
Esto sería el valor en el terreno ya. Entonces el volumen va a ser igual a área por, bueno, la área de la base por la altura. Esto va a ser igual a pi por la distancia dividido entre 2 al cuadrado por la altura. Este valor de aquí, ¿cuál es esta distancia? Vendría a ser 2.8 metros dividido entre 2 elevado al cuadrado por pi. ¿Cuánto me da eso? 6.16 metros cuadrados. Y esto lo multiplico por la altura, 5.5 metros. Es decir, 6.16 metros cuadrados por 5.5 metros voy a tener 33.87 metros cúbicos, porque aquí tengo un metro cuadrado más otro metro, tengo un metro cúbico, estoy multiplicando. Y esto me da un valor de 33.870 litros. Ahora ya yo puedo medir distancia, puedo medir altura y también puedo medir volumen. Tengo todo lo que pueda contener en una foto. Puedo medir área. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que yo mida aquí, acá, entonces A por B lo llevo por denominador de escala y voy a tener también área. ¿Ya? Entonces ya puedo extraer información de la fotografía, ¿no? Hasta aquí tienen bastante información ya para trabajar. Vamos a ver el tema de pendiente. ¿Por qué pendiente? Porque en función a mi trazo vial, si yo tengo una pendiente de acuerdo a norma, voy a poder darlo por válido el punto que estoy lecturando, ¿ya? Entonces, en estas mediciones van a determinar el grado de pendiente entre dos puntos, entre A y B, y esto me va a definir, básicamente, perdón, definido por la diferencia de altura de un punto y la distancia que yo mide en la foto, ¿ya? La distancia obviamente en milímetros. Entonces, esa distancia obviamente va a ser una distancia inclinada porque están midiendo ustedes en zonas de serranía, deben llevar a una distancia horizontal para poder determinar la pendiente. Bien, vamos a ver entonces. Ahí está. Tengo un punto A, tengo un punto B, fíjense que esa línea blanca viene a ser el terreno natural, y el triángulo rojo me forma un triángulo rectángulo, en el cual yo acá del punto A al punto B voy a medir una distancia inclinada que debo llevarla a esta distancia horizontal. Horizontal en función a este punto, porque está en el horizonte de este punto. Y voy a determinar la diferencia de altura, ya, con esa diferencia de altura voy a poder determinar esta pendiente, que puede ser un valor en porcentaje o puede ser un valor angular. Bien, vamos a ver, esto nos sirve, ya lo había dicho, para estudios preliminares de vías de comunicación, como el proyecto que ustedes están desarrollando, ¿no? También análisis de terreno, vegetación, drenaje y otros elementos para poder sacar caudales o pendientes, ¿no? Y me ayuda a determinar la velocidad de la pendiente. Bien, entonces vamos a ir. Procedimientos para determinar la pendiente. Bien, vamos a determinar la altura de uno de los extremos de la pendiente, por ejemplo en el punto A, con curvas de nivel de la carta o de la nivelación topográfica, o en este caso si ustedes van a hacer la lectura con paralaje, también. Entonces tenemos un punto A y tenemos un punto B. Esta es una zona con serranía. Vamos a calcular la diferencia de altura, fíjense. Y también vamos a calcular vamos a medir en realidad aquí, vamos a medir lo que es la distancia inclinada, ¿ya? Ahí está la diferencia de altura, o sea, delta H, ¿ya? Y obviamente está sobre esta base. Fíjense, aquí por ejemplo, el compañero me decía, ¿cómo puedo medir con serranía? Bueno, básicamente, fíjense este punto ¿en qué posición se encuentra? Entre lo más clarito y lo más oscuro. Entonces, fíjense, ¿dónde estoy midiendo este valor? ¿Desde dónde? Desde donde empieza lo más oscuro, perdón, lo más clarito con lo más oscuro. Entonces, este punto está básicamente en este horizonte. ¿Se dan cuenta? De esta manera puedo medir yo lo que es en serranía. Asumiendo que mi punto principal está por otro lado, voy a medir mi cúspide y mi base. Y obviamente aquí voy a medir mi radio. Si estuviera acá, el punto principal, igual aquí, ¿no? Habré medido este punto como cúspide y quizás como base porque he venido de un punto anterior, entonces voy trasladando, ¿no? Bien, entonces fíjense, ¿qué voy a medir primero? Mi distancia, ahí está mi distancia inclinada, es lo que yo mido en la foto, es una distancia inclinada, ojo, yo debo llevarla a una distancia horizontal como vimos en el anterior gráfico.
esa sería mi distancia horizontal. ¿Ya? Para los que no conocen, esto es Pitágoras. ¿Cómo determino si quiero saber esta distancia horizontal? Va a ser esta distancia inclinada al cuadrado menos la diferencia de altura al cuadrado. Todo eso raíz cuadrada y voy a tener este valor. Esto lo he medido en la foto y esto lo estoy determinando, obviamente lecturando en la foto, pero ya calculando la diferencia de altura, puede ser por paralaje o por el método de la radiación, ¿ya? Entonces vamos a calcular A y B. ¿Qué hacemos? La pendiente de A y B va a ser igual a la diferencia de altura por 100 dividido entre la distancia horizontal, es decir, este valor y este valor. Entonces, este valor dividido entre este valor por 100, también pueden aplicarlo así. Entonces ese valor me va a dar una tangente alfa expresada en porcentaje, ¿ya? Esta formulita debe ser la última que ustedes vayan a hacer en su planilla. Cuando vayan metiendo los datos de los puntos, van lecturando la distancia, la escala, la altura de vuelo relativa, le va a arrojar la pendiente. Si esa pendiente está menos de 8% o menos de 7%, excelente, ese punto se valida. Todas las lecturas que hice se validan. ¿Ya? Bien, vamos a ver un ejemplo numérico. Tengo el punto A, tiene una cota geométrica o un punto anterior calculado de 2.350.5 metros. Voy a aplicar esta fórmula. Ya, la diferencia de altura, asumamos que ya la calculé por paralaje y ya lo tengo el valor, 230.2, esta diferencia de altura aquí. ¿Ya? Mi distancia que estoy midiendo acá con una reglita, 820.6 metros. Entonces calculo primero mi distancia horizontal, que esta fórmula también debe estar en su planilla para poder determinar esta distancia horizontal. Fíjense, me da 787.6 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que aplico la pendiente, la pendiente entre A y B va a ser igual a 230 dividido entre 787.6 por 100. ¿Cuánto me da eso? Una pendiente de 29%. O sea, con esto no hay camión ni vehículo, ni yo voy a caminar, voy a escalar con un 29% de pendiente. Imagínense, del horizonte ponga su mano, 45 en la mitad, 29. No hay un vehículo que suba esta pendiente. Por tanto, debo o bien este punto trasladarlo más acá, más bajito, para poder hacer esta lectura más chica, bajarlo más aquícito o hacer esta distancia más corta. Debo buscarle. Este punto no lo puedo validar porque mi pendiente es casi 30%. No me va a subir ni un camión, ni yo voy a poder subir en bicicleta, peor a pie. ¿Ya? Entonces, este punto no puedo validarlo, lo tengo que volver a lecturar, puede ser por aquí abajo, por acá, o distancia más corta. Si ustedes la arman la planilla y el último dato que les dé va a ser la pendiente, ese punto no me sirve, muevo, lo cambio y voy lecturo de nuevo y meto los datos. ¿Ya? Bien. Entonces, dependiendo de estos datos que ya nosotros nos dan este tipo de cota, porque aquí, por ejemplo, si a esta cota le sumo esta diferencia de altura, ¿qué me va a dar? Una nueva cota, acá, ¿no ves? Entonces, con las cotas ya yo hago los perfiles. Básicamente, los perfiles son cortes del terreno, básicamente que se preparan para resaltar la configuración de la topografía, ¿no? Entonces, es como que yo me meta al terreno y vea la forma de cómo está el terreno, ¿no? Un corte que se le hace al terreno, ¿no? Esto me ayuda también para estudio de pendientes y desniveles que hay, ¿no? Y diseño de las vías. Uno de los valores importantes son la pendiente, otro es la velocidad directriz, el tipo de curva que se va a aplicar cuando se hace este tipo de diseño vial, que lo van a ver en vías de comunicación. Y esos datos tenemos que tomar en cuenta cuando terminemos y veamos el perfil, porque el perfil nos va a decir el producto final de todos los cálculos que hemos realizado. ¿Ves? Ese viene a ser un perfil. Fíjense, aquí tenemos curvas verticales, ¿no? Porque el auto no viene, golpea y sube, tiene que haber una pequeña curva. ¿Acaso cuando ustedes van al puente, al túnel que está en el trompillo, va y el auto, ¡pum!, golpea y sube?
No, no ve. Hay una pequeña inclinación aquí, esas se llaman curvas verticales. Acá tenemos otra curva vertical. Acá sus autos cuando llegan a un cero van y vuelan. No, no ve. Hay una pequeña curva y uno apenas va subiendo y va haciendo una pequeña inclinación y va bajando, ¿no? Esas son curvas verticales, porque lo estamos viendo en perfil. Cuando yo voy manejando en mi vehículo y tuerzo a la izquierda, esa es una curva horizontal. Tuerzo a la derecha, una curva horizontal que va hacia la derecha. Estas son curvas verticales las que vemos aquí, ¿ya? Estas aquí así, ¿ya? Eso lo van a ver en vía de comunicación cuando pasen esa materia, o carretera, creo que le llaman a ustedes. Bueno, se puede confeccionar determinando las alturas. Primero ustedes van a determinar la altura. Una vez tengamos la altura, con paralaje obviamente, determinar la distancia, obviamente también con la escala. De ahí vamos a tener con el punto de partida, ir sumando los desniveles y vamos a tener las nuevas cotas de todo el proyecto, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, básicamente lo que están viendo es un terreno natural. Ahí está el avión volando, esa es su línea de vuelo, y fíjense, hace una foto, 2 fotos y 3 fotos, ¿ya? Fíjense, las líneas que están diagonales es el ángulo de abertura de la cámara. Entonces, fíjense que la foto 1 como abarca bastante territorio, la foto 2, fíjense, parte por acá y termina allá, ¿no? O sea, mientras el avión va volando, va abriendo, va haciendo las tomas y abarca. Y tiene que haber este solape, están solapadas las líneas, fíjense, están encimadas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener muchos datos para poder calcular. Estas líneas verticales son el centro de la cámara o el punto principal de la toma, ¿ya? Ahí tenemos punto A, punto B, punto C, punto D y punto E. Entonces, vamos a determinar la altura de A por nivelación, ya sea de una carta, como el BM que les he dado, o puede ser que tenga un BM, o sea, un BM, una chapa en el suelo. Entonces, en este caso le está diciendo, la diapositiva le dice que también lo pueden sacar de las curvas de nivel. Una curva y parten de ese valor y empiezan a calcular, ¿ya? Estamos hablando del punto A. Esa altura está referida sobre el nivel del mar, una línea imaginaria que se prolonga desde las costas por abajo de los continentes y se denomina en este caso altura en A, ¿no? Este pedacito aquí. Bueno, vamos a calcular a B, es decir, esta cota de aquí necesito. Voy a usar paralaje para determinar que de este horizonte la diferencia de altura de este valor. Esto es lo que necesito para el siguiente punto. Entonces yo tengo HA, sería la altura de vuelo, fíjense, para este punto, relativa a este punto. Obviamente el avión al volar me va a trabar sobre esta línea de abajo, que es sobre el nivel del mar, pero yo le voy a restar este valor HA, ¿y qué me va a dar? Este valor mayúscula, H mayúscula A. A este punto, la altura de vuelo relativa a este punto. Les repito, altura relativa de vuelo sobre este punto, ¿ya? Entonces, con paralaje, diferencia de altura entre B y A, va a ser la altura de A, fíjense este valor, por la diferencia de paralaje que voy a lecturar aquí, sobre paralaje de la base, en este caso, este punto de acá, el valor que me da aquí. Teniendo esta diferencia de altura entre B y A, ¿qué me queda? Este valor, ya, le sumo a este valor, ¿y qué voy a tener? A HB, que sería desde la altura sobre el nivel del mar hasta el terreno natural. ¿Cierto? Ahora, vamos a medir la distancia, obviamente en la fotografía, de este punto a este punto. ¿Qué distancia voy a medir? Esta distancia inclinada, ¿no ven? ¿Y qué tengo que hacer? Aplicar Pitágoras con esta diferencia de altura y esta distancia para poder tener la distancia horizontal. De esa manera puedo medir ya, obviamente yo voy a tener esta distancia horizontal y voy a proceder ya a medir de B a C y de C a D y de D a E. Es decir que esto es una cadena, ¿ya? ¿Ve? Fíjense, tengo la altura en B. ¿Cómo determino esto?
porque tengo la altura relativa del vuelo absoluta hasta sobre el nivel del mar, y le voy a restar este HB que voy a tener, esta HB mayúscula, ¿no? Y de ahí, ¿qué aplico? Calculo diferencia de altura, o sea, con paralaje, ¿ya? Esta HB, que sería este valor de aquí, por la diferencia de paralaje sobre el paralaje de la cúspide, ¿ya? Ahí está. Y de ahí voy a tener sobre el nivel del mar esta diferencia de altura. Y esta C ya para calcular el siguiente punto. Por la distancia de la foto, supuestamente deben llevarla a 1 en 50.000, y ese valor es la distancia inclinada. Cuando la reducen por la diferencia de altura y al cuadrado, y la distancia medida al cuadrado, todo eso raíz cuadrada, recién va a tener esta distancia que está aquí, la punteada que está en la parte de abajo. Esa es la distancia horizontal. Ya. ¿Me debe entender? O sea, por el método que usted vaya a hacerlo, siempre tiene que medir la distancia con una reglita de punto a punto, en este caso de punto A al punto B, no desde el centro de la fotografía hasta la cúspide o hasta la base, es de punto a punto. En este caso, del punto anterior al siguiente punto que estoy validando. Ya, ingeniero, gracias. Compañero. En la sala hay 70 alumnos y en la lista hay 120. No sé dónde están los demás compañeros. No están entrando a la sala porque a todingo, aunque en media clase los estoy dejando entrar. Bueno. Vamos a continuar. Ingeniero, antes, disculpar. ¿Sí? Para la opción 3, logró conseguir o bueno, solapar las fotos, otras fotos satelitales para cubrir el área que nos había dicho para la opción 3 de Oruro. Mire, la verdad que me olvidé, ahora me acuerdo. Por favor, mándeme un mensajito. Yo en la tarde voy a estar libre. Después de las 4, porque llego a las 4 almuerzo y ya estoy libre. Mándenme un mensajito de WhatsApp, por favor, les pido para no retrasarlos a ustedes y para que yo también lo haga. ¿Ya? La verdad que me olvidé. Tengo que ver lo que tienen, descargar lo que está en la plataforma, ver, hacerle el mosaico y ver qué le falta, y ahí le aumento si es que falta fotografía. La verdad que no lo he visto. ¿Ya? Por favor, hágame un mensajito a las 4, mándenme un mensaje. Póngame ahí, le encargo la fotografía de Oruro, nada más, o las imágenes de Oruro, y ya yo lo voy a buscar. Bien, ingeniero. Y va a disculpar que no lo haya hecho todavía. Entonces, HC, aquí determino esta altura relativa a este punto para calcular el siguiente punto. Fíjense, aquí lo uso HC para determinar la diferencia de altura entre C y D, es decir, este tramo, ¿no? Y una vez determino esta diferencia de altura con paralaje, como está aquí la fórmula, básicamente ya puedo determinar la altura, ¿no? ¿Ve? Aquí ya HD para calcular el siguiente punto, ¿no? Ahí está, ¿ve? La diferencia de altura entre D y E aquí, ¿ya? Entre D y E. Está mal este valor. Bien, ¿ve? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Básicamente tenemos el punto A, B, C, D, E, la distancia horizontal, fíjense aquí en el perfil trabajamos con las distancias horizontales, ahí están las distancias parciales. En lo que son carreteras se maneja este tipo de sumatoria, es decir, la acumulada. Por ejemplo, esta primera que es 0,0 se mantiene con 0,0 más 0,0. Y así se escribe en vías de comunicación, ¿ya? Entonces 269 más 0,0. Esta más este valor me va a dar 506 más 0,0. 506 más 225, 731 más 00. 731 más 75, 806 más 00. Entonces, fíjense que acá tenemos la diferencia de altura, es decir, el primer punto que es A, hacia el punto B, estamos teniendo una diferencia de altura de más 45 metros, es decir, de este horizonte hacia acá tenemos 45 metros. Fíjense que de B a C el valor baja, es decir, que aquí fíjense cómo está bajando, menos 22. Es decir, que esta diferencia de altura acá son 22 metros. De C a D, fíjense, de C a D sube 46 metros.
Ya, vuelvo a subir acá. 46 metros. Y de D a E bajo 14. De D a E bajo 14 metros. Ahora, mis alturas, ¿qué vienen a ser mi altura? Mi cota principal, mi cota de partida, 2280, más 45 metros, es decir, de este horizonte más 45 metros, me va a dar una cota de 2325. ¿No ves? Este punto de aquí, el B, tiene 2325, pero fíjense que baja 22 metros, es decir, de este punto baja 22 metros, y voy a tener una cota de 2303. De aquí subo positivo más 46 metros. De este horizonte subo 46 metros y tengo 2349. Y de este punto bajo 14 metros y voy a tener 2335. Y fíjense cómo armé mi perfil. En este lado que tengo las alturas. En este lado que tengo progresiva. O sea, la distancia acumulada. En realidad se llama progresiva, pero son la sumatoria de las distancias parciales. Cada punto. ¿Ya? Entonces son las distancias parciales, pero las voy acumulando y se denominan progresivas. Aquí abajo se anotan las progresivas. De esa manera yo elaboro un perfil. Acá, plano, planta y perfil. La parte de arriba van a ver ustedes, obviamente los dos deben tener la misma escala. Aquí arriba están las imágenes. Y ustedes aquí deben dibujar ya con un bolígrafo su trazo, que ya lo tienen marcadito, porque cada punto le van a poner un dibujito. Un puntito, entonces toda esa sucesión de puntos van a darle la forma a su camino. Y se va a ver como lo están viendo con una línea roja. Y aquí obviamente van a ver ya las progresivas, perdón, las alturas, y al lado derecho fíjense las progresivas. Entonces de esa manera ya van a tener las progresivas, las pendientes, las alturas de cada punto, y por tanto le va a generar el perfil que están viendo actualmente en ese. Ese es uno que se llama planta y perfil. El de arriba preferentemente que ya tenga coordenada, tenga cuadrícula, tenga un norte, tenga una carátula, igual que aquí abajo tiene que tener una carátula para tener los datos adicionales, ¿no? Que son estos puntos, que son estas líneas, eso se llama leyenda también. ¿Cómo confeccionamos la maqueta? Para que a eso más vago le den, para que haga maqueta, ¿ya? Bien, vamos a ver cómo se hace la maqueta. Fíjense, básicamente la maqueta es la representación tridimensional a escala del terreno. Por eso es que ustedes la maqueta la van a hacer con la carta del IGM. ¿Ya? Esa carta del IGM está en la escala. Entonces la maqueta, por tanto, debe salir a escala. Además del relieve, se puede agregar todos los elementos que ustedes vean en la imagen o en la fotografía. La red de drenaje, la vegetación, detalles artificiales, alguna información visible, puede ser puesto, gasoducto, campamento, alguna obra de arte, por decirlo, una represa, todos los elementos que vean ahí pueden dibujar. Su uso está orientado básicamente a la presentación real del terreno para diferentes aplicaciones, como ser estudio del terreno en cuanto a pendientes, desniveles, trazo de vía, en el caso que ustedes están haciendo una carretera, estudio de la distribución de ríos, en este caso drenaje, clasificación de la vegetación, evaluación de daños, inundaciones, terremotos, etcétera. Complemento de un informe técnico también. Y a continuación vamos a ver un método sistemático para que ustedes puedan elaborar una maqueta, ¿ya? Bien, básicamente ahí está. Fíjense, esa es la imagen que les he dado del IGM. Esa imagen, procuren no dañarla, no usarla. Entonces, para evitar eso, ¿qué van a hacer? Van a poner un papel cebolla encima y van a dibujar las curvas que tienen cada 100 metros y cada 20 metros. Dependiendo de ustedes, preferentemente, como tiene mucho relieve la zona donde están trabajando, cada 100 metros. Ya fíjense que ahí aparecen los valores. 4.000, 4.100, 4.200, 4.300, 4.400, 4.500. ¿Ya? Y la última cota que es 4.598, si no me equivoco, 93. Entonces, fíjense que estoy anotando las maestras sobre el papel cebolla, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Ahí está, ese es mi papel cebolla.
Voy a poner mi papel cebolla encima de un plastofor, ¿ya? Y voy a hacer la curva 4100. Ahí está mi plastofor. Obviamente es blanco, aquí lo hemos puesto negro. ¿Y qué hago yo? Para calcar mi dibujo que está en el papel cebolla encima del plastofor. Agarro una agujita y van pinchando cada una de las líneas que ustedes han dibujado. En el caso van a hacer primero la 410, van marcando. Ahí está, ¿no? Entonces van marcando con una agujita, van traspasando hasta el plastofor, el papel cebolla se va a huequear, no hay problema, y una vez tengan eso, agarran y se compran una pistolita que vale 10 pesos aquí en la Centenario, una pistolita para cortar plastofor, usan una pilita, no hay drama, es barato, por grupo no se va a comprar cada uno, compran una por grupo, le sale ni a $1 que van a poner de cuota, el plastofor obvio tiene que comprarlo, y fíjense, ya tenemos la primera cortada, y eso, me compro un tablero, necesito un tablero, o si no un plastofor un poquito más grueso, puede ser de 2 centímetros o de 3, para que sea de base, y bajo la primera curva, ahí está. Aquí está en perspectiva y aquí la estoy viendo desde arriba, ¿no? De planta. Entonces, fíjense que voy a cortar la 4200. ¿Qué hago? Le pongo otra vez una agujita, voy pinchando todo, voy traspasando el papel cebolla a otro plastofor y fíjense, ya tengo la otra curva. Esta es la curva 4100, esta es la curva 4200. Hago lo mismo con la curva 4300, pincho con una agujita, ahí está, la remarco sobre otro pedazo de papel plastofor, y ahí está, lo corto el papel plastofor, el plastofor, perdón, y ahí tengo la otra curva 4300. Hago lo mismo con la 4400, la perforo el plastofor con la agujita, ahí está. Fíjense cómo voy teniendo 4100, 4200, 4300 y 4400. Ahí está la 4500. Exacto. Y después hago la 4593. Ahí está. Esa es mi maqueta, la que ustedes vieron, los jefes de grupo vieron aquí en mi oficina. Entonces, para afinar, obviamente, puedo yo cortar estos pedazos para darle forma del terreno, ¿ya? Y quedaría de la siguiente manera. Si ustedes quieren la pintan, pero no me le van a poner brillantina, ¿ya? Le voy a quitar punta que me pone brillantina. No quiero eso. Pueden pintarla o dejarla así en blanco, como ustedes crean. Y ahí sí me van a dibujar el drenaje, los elementos que ustedes vean, su trazo, sobre todo su camino de ustedes, algún puesto que encuentren, tienen que ponerme el valor de cada curva. Ve, ahí está el valor de cada curva, fíjense. Ahí está la otra curva. Ahí hay un ingenio, por ejemplo. Ahí hay un campamento, Marta se llama, un puestito, digamos. Ahí ya le ponen la cota, el último puntito, puede ser una marquita o una banderita con la altura que tienen ahí. Ahí está un camino, fíjense, dibujado. Puede ser su camino de ustedes. Y ahí está. Entonces, de esa manera, ustedes ya pueden hasta hacer la maqueta, el mosaico, calcular la foto, sacar escala. Hasta ahora, todo lo que es práctico ya lo hemos llevado, ¿ya? Vamos a seguir con el tema de las teorías, porque falta teoría que tenemos que llevar. Vamos a ver este temita que se llama imágenes aéreas. Este no lo hemos avanzado, ¿no? ¿Alguien se acuerda si lo hemos avanzado? No, no lo hemos avanzado, ingeniero.
Ya, compañero, gracias. Entonces vamos a ver la percepción remoto, la fotografía aérea, creo que ya habíamos visto eso. La clasificación de la fotografía aérea por la inclinación del eje óptico de la cámara, por la escala, por el tipo de cámara, por la combinación película-filtro, la cámara especiales, la cámara espaciales. Vamos a ver elementos de la fotografía aérea, la calidad de la fotografía aérea para su interpretación, la estación del año y la hora del día para tomar fotografía. Vamos a comparar una fotografía con una carta, las imágenes de satélite y las imágenes de radar. Bien, bueno, básicamente la que ustedes están viendo es una fotografía. Estas son pancromáticas, es decir, en tonalidad de blanco y negro, ¿no? Fíjense, esta básicamente acá van a ver lo que es la distancia focal. Ya, el centro de la fotografía, ¿cómo lo determinamos? Básicamente cruzando estas marcas fiduciales, aquí están, en los laterales, la interceptamos y determinamos el centro de la fotografía, ¿no? La ley de distorsión del objetivo, básicamente expresada por una curva sinusoidal. Esto, cuando nosotros hacemos la ortorrectificación, se elimina todo este tipo de errores y queda ya una fotografía aplicada ya para que podamos trabajar, ¿no? Bien, para que nosotros podamos trabajar con fotografía aérea necesitamos tener una visión estereoscópica. Básicamente esta es la capacidad de observación de la profundidad de los elementos captada en diferentes puntos de toma. Es lo que hacemos todos los días. Ustedes van a la calle, antes de cruzar una calle observan que viene un vehículo y calculan la velocidad y la distancia en que se encuentra para poder cruzar. ¿Qué están haciendo? Percepción remota, están haciendo una visión estereoscópica, están viendo en 3D, ver la posición del vehículo, la distancia en que se encuentra, y encima su cerebro está procesando la velocidad en la que viene y si les va a dar el tiempo a ustedes de cruzar la calle, ¿no? Eso es lo que hacemos aquí en la fotografía, en esta rama de la fotogrametría. Entonces, ¿ve? Viene el avión, hace una toma, fíjense, hagan de cuenta que es un ojo, y hace otra toma. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo que nosotros observamos con dos ojos, hacemos estereoscopía y vemos tenemos dos fotografías porque son dos tomas, dos fotos, y ahí tenemos dos imágenes que las fusionamos, las miramos y las fusiona nuestro cerebro y se puede ver la estereoscopía, que viene a ser como ver en 3D, ¿ya? Este aquí es el instrumento que se llama estereoscopio de espejo porque es mucho más grande, y fíjense, básicamente estamos observando y se ve en 3D, ¿ya? Eso es una práctica. Entonces, por tanto, necesitamos un par estereoscópico, que es decir, una foto y otra foto forman un par de fotografía aérea, y estas, para garantizar la estereoscopía, necesitamos que haya un solape, una sobreposición, perdón, de 60% entre foto y foto, ¿ya? Entonces, de esa manera, podemos ver nosotros estereoscopía, ¿no? Ahí está, la foto de la izquierda y la foto de la derecha. Ustedes me dirán, pero si la foto es la misma, no. El avión viene en este sentido, está tomando, en este momento toma la foto, sigue el avión viajando, fíjense que ya está pasando el elemento y toma la otra fotografía. Fíjense cómo en esta foto derecha se ve este campo y en la foto izquierda no se ve al lado derecho ese campo. Aquí se ve esta vivienda al lado izquierdo de la pista y en esta no. Es porque el avión ha pasado, tomó foto y tomó la otra foto a los segundos, centésimas de segundo. Entonces ve ese pequeño desplazamiento que hay, ¿ya? Esta foto me permite determinar la altura de estos edificios. Que si están cerca de un aeropuerto, yo asumo que son o bien galpones de reservorio de combustible y almacenes de un aeropuerto, ¿no es? Fíjense, este 60% o 70% me garantiza que yo tenga esta área en común con esta otra fotografía. Sí, yo puedo trabajar con esta área común y puedo generar 3D. Si ustedes quieren ver 3D en su fotografía, necesitan juntarla a la foto y concentrarse un poco con la mente, mirar la fotografía y se genere el 3D. Un estereograma, básicamente el conjunto de dos o más fotografías, y esto también me permite ver estereoscopía, pero básicamente esto es para poder trabajar en mucho detalle dentro de esta área. Si necesito colarla y pegarla,
punta sobre un tablero para poder trabajar esa área. Esto usan los militares para hacer reconocimiento, cuando es una base militar del enemigo. Entonces, van a dedicarle mucho tiempo a interpretar los elementos que hay ahí, ¿no? Entonces, tenemos una foto izquierda, una foto derecha, se las pega y queda solamente el solape, el 60 o 70% de esa área útil para poder estudiar, ¿no? Esto se llama estereograma. Un estéreo triple también son el ensamblaje o la fusión de 3 fotografías. Fíjense, tenemos la foto izquierda, tenemos la foto derecha y tenemos una foto central. Y fíjense que la foto izquierda se puede trabajar con la foto del centro y la foto de la derecha trabaja con la foto del centro también, ¿no? Entonces aquí en este estéreo triple puedo trabajar en toda esta área, pegarlo en un tablero y no se me va a mover y puedo trabajar mucho tiempo. Entonces, la clasificación de la fotografía aérea, existen diferentes clasificaciones, pero vamos a ver del eje óptico. ¿Cuál es el eje óptico? Es el centro de la fotografía, de la cámara, ese punto imaginario. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Ve? Pasa el avión, toma ese punto, toma la fotografía y fíjense, este que está aquí es el eje óptico. Cuando el avión está volando, ese valor no debe ser mayor a 3 grados, debe ser menor. Y entonces, fíjense, si lo cuadriculamos, vamos a tener una área bien regular. Entonces, vamos a tener una normalidad de la fotografía. Y fíjense aquí, tendríamos un modelo de foto de estas características. Aquí, oblicua baja, hay una pequeña inclinación del eje vertical, fíjense cómo se inclina, 30 grados, y vamos a tener este tipo de fotografía. Básicamente, hay una pequeña diferencia de forma en la parte de la profundidad y que son diferentes aquí a este lado cerca mío. La oblicua alta, bueno, son valores mucho más altos, fíjense, casi 60 grados, ya, de la vertical, ya, esta inclinación, y fíjense el producto que obtendríamos, casi panorámica, ¿no? No podríamos extraer mucha información, porque ya es una tipo panorámica, ¿no? Y esta es la panorámica donde ya la inclinación de la vertical desaparece y básicamente está sobre la línea de vuelo, es decir, sobre el horizonte, ¿no? Entonces es una panorámica. Esta sería la imagen que obtendremos. Este otro es por la escala, ya, una clasificación por la escala, básicamente por el tipo de estudio que vamos a tener. Vamos a ver para fotografías aéreas urbanas, por ejemplo, esta escala grande, para los que no se ubican, este es el segundo anillo, aquí está el Deber, aquí está la Burger King, y aquí está el barrio, no recuerdo cómo se llama, bueno, aquí está el Colegio Cástulo Chávez, si no me equivoco, y por aquí está el canal Bolivisión, ¿no? Aquí está Elizabeth Saavedra. Esta es una fotografía 1 en 10.000 o mayor. Esta aquí tiene una escala media, esta vendría a ser una escala grande, esta es una escala mediana, de 1 en 10.000 a 1 en 25.000. Esta que está a la izquierda viene a ser este pedacito acá. Por eso es que es pequeña, o sea, una escala grande, pero tengo un mayor detalle para poder trabajar en el área urbana. La escala pequeña, fíjense, básicamente entra todo lo que es la mancha urbana de Santa Cruz. 1 en 25.000 o menor. Esta que está aquí, la escala media, viene a ser toda esta área central de acá, ¿no? Esta se utiliza para fotointerpretación de áreas urbanas hasta nivel de vivienda, es decir, puedo digitalizar los lotes, ¿ya? Quizá un poco la infraestructura. Esta de aquí es básicamente también para fotointerpretar, pero área hasta el nivel de las manzanas, porque no puedo trabajar con lotes, ya no se ven los lotes. Y esta de aquí, para áreas urbanas hasta el nivel de unidades vecinales, porque puedo delimitar eso, ¿no? O sea, los caminos, las calles, las avenidas, ¿no? Vamos a ver este método, esta clasificación por el tipo de cámara que se utiliza. Bien, vamos a ver el tipo de cámara simple, que es una sola toma de una fotografía. Aquí, básicamente es un solo lente, entonces solamente una fotografía en una banda determinada.
Estas compuestas son varios lentes y tienen varias bandas. Puede ser la banda azul, que está en 358 a 520 milímetros, la banda verde de 480 a 610 milímetros, la banda roja de 590 a 700 milímetros y la banda infrarroja que es de 700 a 980 milímetros. Entonces, básicamente se obtiene con una cámara con muchos lentes, ¿no ves? Esto nos sirve también para plantaciones, para vegetación, porque hay diferentes tipos de tonalidades, nos ayuda a interpretar. Estas aquí, las continuas, son las tipo cámaras Sony, lo que nosotros ahora conocemos como filmación. Es un video continuo hasta que uno apaga la toma, ¿no? Por combinación de película-filtro. Se toma con diferentes combinaciones de película-filtro o por procedimientos técnicos especiales para captar una parte de lo que es el espectro electromagnético, ¿ya? Entonces, fíjense, este es pancromático, ¿ya? Este es una tonalidad de rango visible, pero es tonalidad de blanco a negro y varían los valores en tonalidades grises, ¿no? Básicamente, para hacer esta toma es necesario a veces utilizar un filtro azul para evitar la bruma atmosférica, es decir, esa como neblina que hay en el horizonte. Estas también se llaman lo que son pancromáticas, menos el azul, o ortocromáticas, ¿ya? Porque se le aplica el filtro en azul para eliminar esa bruma. Son utilizadas para fotogrametría y para fotointerpretación. Esta es a color, ¿ya? Esta básicamente necesita una emulsión sensible a los colores. Son de alto valor para la interpretación porque podemos clasificar tipo de suelo, vegetación, afloramiento rocoso, reconocimiento de detalle bajo, el agua, determinación de profundidades de agua y otras características afines, ¿no? El infrarrojo blanco y negro. Esta básicamente es tonalidad de grises también, es sensible al infrarrojo cercano y el azul. Con el filtro se elimina esa neblina que hay, ¿no? También se usa para niebla, cuando hay niebla, ¿ya? Porque tiene un cierto poder de penetración con la luz infrarroja y traspasa. Esto se utiliza también para vegetación, para extensión de pantanos, para zonas inundadas, delineación de costas y orillas de ríos, ¿no? El infrarrojo color, ¿ya? Básicamente detección de camuflaje, es decir, de lo natural a lo artificial, ¿ya? Se ve lo que es colores artificiales y lo discrimina. Y también determinar límites alcanzados por las aguas, por el tipo de tonalidad. Detección de detalles en la niebla, estudio de vegetación, externa, y infectada o muerta, ¿no? Vamos a ver las fotografías especiales. Fíjense, acá tenemos, dentro de ellas está la radar, ¿ya? Que son cámaras electrónicas, que lo que hacen es registrar la fotografía, obviamente generan un haz de luz y ellas la perciben, ¿no? Esta nos ayuda para fotointerpretación y cartografía en zonas donde hay mucha cobertura de nube, porque la ventaja de este microondas es que traspasa ya las nubes y me ayuda a traspasar el follaje, o sea, la cobertura vegetal, y me permite ver la textura del suelo, ¿no? Aquí lo que ustedes están viendo son zonas donde hay cobertura vegetal, pero se puede, como penetra este sensor, esa cobertura, se puede ver los estratos. Por ejemplo, hasta aquí es una fotografía radar del río Madre de Dios, en el límite con La Paz y Pando. Y fíjense que son zonas que hay mucha cobertura vegetal, pero aquí solamente vemos los estratos. Esta es una fotografía radar de una zona montañosa. Las térmicas, bueno, las térmicas usan una emisión sensible a la radiación de calor. Son satélites americanos que usan un detector de fuente de calor. Estas son las que se utilizan para determinar las zonas de quema. Por ejemplo, acá cuando hay mucha quema y quieren ver quién fue el que lo originó para sancionarlo, ¿qué hace? Toman una imagen en la mañana y una en la tarde, a las 6 de la mañana y 6 de la tarde, y ven dónde se originó la quema. Esto hacen todos los días, compran esas imágenes y saben dónde se originó, ¿ya? Entonces aquí por la tonalidad se puede ver dónde empezó la quema, ¿ya?
Fíjense acá, tenemos características de pasto, aquí de roca, acá tenemos bosque, por ejemplo, acá tenemos conífera, acá tenemos arbustos y acá tenemos lo que es agua, ¿ya? Entonces vamos a hacer una pequeña comparación, fíjense. Esta de arriba tenemos una emulsión pancromática con filtro menos el azul de 0,5 a 0,7 micras. Fíjense el color de pasto, aquí se ve más clarito, ¿no? Igual bosque, conífera, cambian las tonalidades. Si nosotros trabajamos con una emulsión sensible al infrarrojo termal de 8 a 14 micras, fíjense que aquí el pasto se oscurece. El bosque está un poquito más oscuro, lo que está claro son las coníferas, pero acá arriba las coníferas están oscuras. Entonces ya uno ve la diferencia entre una y otra para clasificar y determinar. Y esta fotografía radar, que son a microondas de 1 a 3 centímetros, fíjense que es la misma zona, solamente que se ven los estratos del suelo, ya no se ve las coberturas. Esta es una fotografía termal nocturna, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí, en función, los valores que están viendo, están en función a la temperatura del elemento. Por ejemplo, los A, los puntos que están con A, que serían, déjenme ver, aquí, este lado izquierdo que está con recuadro naranja o café, serían los carros parqueados. Este B serían los edificios de centros comerciales. Este C de aquí viene a ser distribución de vías de comunicación. Todo lo que está con blanco tiene calor. Fíjense que son lugares donde hay hormigón, sobre todo hay hormigón. El D viene a ser suelo arenoso, que también cuesta que se enfríe, ¿no? Ese de allá, el E, viene a ser suelo despejado, es decir, con hormigón. El F viene a ser árboles donde no hay mucho calor, por eso está color oscurito. Y el G viene a ser pastos naturales, ¿no? Esta área H viene a ser áreas residenciales, ¿no? Todo lo que está oscuro no tiene calor, lo que está clarito, el color más blanco, son lugares donde están calientes, ¿ya? Vamos a ver fotografías espaciales. Estas fotografías se comienzan a tomar cuando el hombre logra salir al espacio exterior en la década de los 60, aunque existen fotografías tipo tomada en la década de los 40 también, ¿no? Con cámaras y emulsiones especiales, ¿no? Esta ya la habíamos visto en la década de los 60, se hace esta toma, y también hay fotografías de esta misma en la década de los 40 con la Heisenblade, se ve la luna y en el fondo se ve la Tierra, ¿no? Aquí en esta de aquí, fíjense que es una toma una toma estereoscópica en realidad, porque son las dos tomas en diferentes posiciones para poder ver estereoscopía. Si ustedes usan unas gafas, las que hay en el cine, o si no se hacen ustedes con papel rojo y papel transparente azul, se las ponen y van a poder ver en 3D acá, ¿no? Son dos fotografías en diferentes posiciones, pero del mismo lugar, ¿ya? Esta es la luna, ¿ya? Efecto tridimensional. Esta de aquí es la luna tomada a través del telescopio de reflexión de 200 pulgadas de Monte Palomar, al sur de California. Fíjense cómo se ven las sombras en los cráteres. A mayor sombra, mayor altura. Eso es lo que refleja cada una de las sombras que están viendo. A menor sombra, menor altura del cráter, ¿ya? Esta otra es una fotografía tomada también de Marte, el 1 de octubre de 1941, a las 7:58 esta primera toma y la segunda a las 9:26 GMT, ¿no? Esto es para hacer también interpretación y análisis de los datos que se observan, ¿no? Esta aquí es una imagen de Marte captada con el telescopio Hubble. Las zonas anaranjadas son las tormentas de polvo que sacuden el planeta, y las nubes blancas básicamente son agua helada que cubren parcialmente el planeta, ¿no? Esto fue tomado el 26 de junio del 2001 con resolución de 16 kilómetros. Este es el amortizaje del Pathfinder, el 4 de julio de 1997. ¿Ya? Fíjense que entra a la atmósfera
5 minutos después de amortizaje, a una altura de 130 kilómetros, a una velocidad de 7.4 kilómetros por segundo, ya se abre el paracaídas, casi 9.3 kilómetros antes, a una velocidad de 1.336 kilómetros por hora, y hace una separación de los escudos, lo que son los que los protegen de la temperatura cuando entra a la atmósfera. ¿Ya? Y aquí, en este de aquí, fíjense, la nave ya desciende como campana tras 20 metros, ¿no?, de caída libre. Entonces, el cohete se activa a 1.6 kilómetros, a una velocidad de 240 kilómetros por hora para evitar su impacto, ¿no? Una vez se abre, acá se inflan estas bolsas y empieza la caída. Van rebotando las bolsas hasta que se detienen. Una vez se detienen las bolsas, se revientan y queda el vehículo intacto en buenas condiciones para poder trabajar, ¿no? Aquí está el vehículo. Fíjense que tiene una antena de UHF, paneles solares, cámaras y láser, sistema de suspensión, ¿no?, para poder desplazarse en Marte, una cámara color trasera, y este de aquí, el espectrómetro de rayo gamma, si no me equivoco, a ver, sí, que lo que hace, golpea y saca datos de la roca, ¿no? Este tiene 62 centímetros de largo y unos 32 centímetros de alto, ¿no? Acá está el Sojourner, también de la misma característica, en Marte. Aquí tenemos otro. Fíjense que aquí tiene problemas para desplazarse por el tipo de suelo. Básicamente está atascado en una erosión eólica en la roca Moe, ¿ya? Y bueno, está esperando órdenes para ver cómo proceder y liberarse. Esta fotografía es de la nave tomada desde el vehículo de la sonda, ¿no? Y se observan los colchones inflados y la estructura, ¿no?, donde él ya salió el robot a pasear. Esta es una imagen de Marte tomada por la nave Vikingo 1 y 2. ¿Ya? Esta es la Cóndor Chasma, se llama esta zona, y acá esta se llama Amazonis Planitia, ¿ya? Esta de acá, fíjense el tipo de estructura que tiene, le denominan la ciudad del Inca, tomada por el Mariner 9 durante una misión. Esta estructura rectilínea inusual asociada con terrenos llenos y huecos en el polo sur, esta se la bautizó con el nombre de la ciudad Inca. Está situada a los 80 grados de latitud, 64 grados de longitud. Cerca de la celda, y en la imagen tiene unos 4 a 5 kilómetros de ancho, ¿no?, esta estructura, ¿no? Por eso es que se cree que hay agua, ¿no?, porque esto solamente un río podía cavar la roca y generar este tipo de estructura. Este de acá ha sido ampliado, perdón, ya que una cara tomada en la imagen 035A72, en realidad fue arreglada y fue invertida y fue ampliada para poder ver, el factor de ampliación fue 3, para poder ver el gráfico de la forma, ¿no?, del rostro, ¿no? Esta es la nave Spirit, también de las mismas características de la anterior. Esta llegó a Marte. En la nave Spirit, perdón, se llama el robot Merck, el 4 de enero de 2004. Cayó de las mismas características hasta que los globos se reventaron y ya la nave quedó intacta en el vehículo, ¿no?, en Marte, ¿no? Este tiene una antena, fíjense, tiene una cámara de 360 grados, paneles solares, tiene un espectrómetro térmico de rayos X y detección de metales férreos. Aquí hay un instrumento que raspa y golpea la piedra para poder extraer información. Este es un rover A y un rover B, son dos rovers que están allá, se lo lanzaron el 10 de junio de 2003 y el otro rover B el 7 de julio de 2003, ¿no? Llegaron 4 de enero de 2004 y el 25 de enero de 2004, ¿no? Básicamente están allá 90 días para recabar información y transmitirla a la Tierra, ¿no? Este es un proyecto de $800 millones, ¿no? Esta es una reciente imagen de Marte enviada por la sonda Mars Odyssey, que orbita el planeta, muestra la erosión de un cráter provocado por la primera fotografía de super resolución tomada el 10 de marzo con la cámara IRIS, experimento científico para imágenes de alta resolución a bordo de la sonda orbitador de reconocimiento marciano. La imagen original cubre 4.5 por 2.1 kilómetros.
Básicamente se detecta distorsiones, pero se puede ver el sector sombreado, ¿no? También aquí se puede ver que este tipo de estructura no es generado por solamente el viento, quizás por el agua, ¿no? Acá tenemos fotos captadas por el telescopio Hubble con una nueva cámara de avanzada. Aumenta 10 veces su poder de resolución, muestra la galaxia espiral UGC 10214, tomándose más en fondo de luz azul, ¿no? En un proceso de millones de años a una distancia de 420 millones de años luz de la Tierra, ¿no? Básicamente una de estas galaxias puede entrar en colisión y eso puede ocasionar el exterminio de nuestra especie, ¿no? Acá tenemos también la galaxia entre 2000 y 4000 años luz de distancia descubierta recientemente por el telescopio de 50 centímetros de diámetro montado en el satélite Galaxy, ¿no? Entonces, debido a las estrellas jóvenes tienen la mayor parte de su luz en la banda ultravioleta, las galaxias jóvenes aparecen con la imagen como diamantes en un campo de piedras, ¿no? Bien, entonces vamos a ver un poquito sobre los elementos de la fotografía aérea. Fíjense, esta es una foto que ustedes pueden observar elementos muy importantes, aparte de la identificación de los que es una zona agrícola, porque fíjense, tiene puros sembradíos, puros tablones. Hay elementos muy importantes, por ejemplo, la toma, acá vienen los números de rollo, número de la fotoescala, la empresa que hizo el vuelo, por decirle, o las siglas del área. La más importante, acá tenemos el centro de la foto, acá tenemos las marcas fiduciales en estos 4 lados, ¿no? Obviamente, y lo demás son puntos foto identificables, camino, granero, la fotografía, ¿no? Y los elementos. Dentro de los registros automáticos de la fotografía, tenemos estos datos que son, por ejemplo, el número de la foto, el altímetro, ¿ya? Acá tenemos lo que es el número de serie de lente, tenemos el nivel, que con esto verificamos que el avión esté nivelado cuando toma la foto, la distancia focal calibrada, el reloj, la marca fiducial, y en este lado tenemos los datos del proyecto, la fecha, la hora y el operador, ¿no? Entonces, esta marca fiducial está en los 4 lados. Fíjense cómo cambia el modelo en cada una de las marcas. Esa es su marca de cada una de las fabricantes. Bien, vamos a ver cómo leemos el altímetro. Bueno, varios tipos de cámaras. Acá tenemos la CAR 6, la cámara Fairchild y la cámara Bill. En este lado, fíjense, va a decir C153.12, es decir, la focal 153.12. Aquí viene el número de serie, ya, N0 y el número. Acá tenemos el altímetro, que lo vamos a lecturar aquí un ladito al lado derecho. Este es de una cámara SAI, me parece que este es el reloj que ustedes tienen allá. Fíjense, ese valor que tenemos ahí, ¿cómo lo lecturamos? Bueno, acá tenemos 2000 metros, perdón, 2000 pies, 2000 pies, 2500 pies, 3000 pies, 3500 pies. Fíjense que la línea roja no llega a los 3500 pies. Entonces es un valor anterior que es 3400 pies. Y el valor que está a la izquierda vendría a ser 27. Entonces, 2000, 3427 pies. De esa manera lecturamos este tipo de altímetro, que es el que está en su fotografía, ¿ya? Vamos a ver esta otra lectura. Fíjense que tenemos 2000, 2100, no llegamos a 2200. ¿Y qué valor tenemos? El 28, el valor menor. Entonces, 2128 pies. Acá, 4000, 5300 y el valor menor 25 pies. Porque no llegamos a 5500. Este es el valor 5500. ¿Ya? Entonces ya saben cómo lecturar un altímetro. La precisión de este altímetro está entre 1.5 a 3 metros. Ingeniero, una consultita de los datos de ahí abajo, ¿giran? ¿Perdón? ¿Giran? ¿Esto? Ah. Claro, aquí hay una manecilla.
y la manecilla queda fija y lo que gira es todo el tambor, la parte interna. Ah, ok, gracias. Ah, como una balanza, ¿no? Como usted se sube la balanza, gira, ¿no ve eso? Gira. Sí. Eso está en función a la altura. Ya. Este otro acá, fíjense. Acá tenemos el nivel de la brújula, el reloj, el altímetro y también el número de serie y el lente. ¿Cómo lecturamos acá? Vamos a cerrar esto. Aquí, cuando aparece un valor de 1, ya pasó a los 1000. Y acá tenemos 50 y un poquito más, 55. Acá tenemos 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. Si aquí está con 2, ya es 2000, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, por ejemplo, este tiene 2425. Aquí está con 2, ya pasó los 2000, 100, 200, 300, 400, y esto hay que lecturarlo, apreciarlo con la marquita abajo. 2425. Para este tipo de relojes, el número de serie viene con este valor, 21A161, o sea, con un valor literal y numérico. Este vendría a ser la distancia focal, 209.15, que está un valor en milímetros, ¿no ven? En este de acá, fíjense, también este marca el 2, y de ahí, en el caso de este de aquí, fíjense cómo se mantiene fija la manija y lo interno gira, ¿ya? Entonces acá tenemos, por decirle, 2000 y 0, 10, 20, 30, y se aprecia este valor de aquí, 5, 2035. En este otro, fíjense, este relojito lo estamos trayendo acá. Ah, perdón, este aquí. Acá tenemos 1, 2, pero el valor, fíjense que acá tenemos 30.6. Este valor es en pie, por tanto vamos a tener 30.600. Y acá tenemos 30.600. Aquí tenemos, fíjense, 10, 2, 4, 6 y 8. Aquí está el relojito. ¿Ya? Y este de aquí me da los valores pequeños. El 8, bueno, en realidad aquí no es .85, vendría a ser 2, 4, 6, 8, así, bueno, 82, 4, 6, 8, 9, 89 tendría que ser ahí, ¿ya? Este es otro modelo. Acá tenemos otro, fíjense, aquí se puede apreciar, ¿no? La lectura, fíjense, el bracito este es el que adentro se mueve y este queda fijo. Acá tenemos el nivel, fíjense como aquí está movido el nivel, entonces ha tenido una pequeña turbulencia el avión. Y aquí está la hora y los datos. Entonces este es un modelo Zeiss, una cámara Zeiss, blanco y negro, altura de vuelo absoluta 3.327 pies sobre el nivel del mar. La distancia focal, que es este valor aquí, 153.12, y la hora, las 15:13, ¿ya? Y 58 segundos, aquí está el segundero. Este de aquí, ejemplo de la lectura. Fíjense que acá no se aprecia muy bien, esta es una de las fotos que tenemos, ¿no? Entonces este tiene un valor de 12.000 pies aquí, 12.500, 13.500 y no llegamos a los 14.000, ¿ya? Por tanto tenemos 13.900 y en este caso lecturamos 20, ¿ya? Porque no pasamos a este lado. Bien, vamos a ver entonces la calidad de la fotografía. Bueno, nos quedan pocas diapositivas. Vamos a continuar la próxima clase ya, porque yo sé que están cansados. Vamos a continuar aquí en la calidad de la fotografía aérea. Bien, jóvenes. La otra clase cae feriado. Vamos a pasar para que no nos saturemos mucho, porque ya estamos atrasaditos con el anterior feriado, ¿ya? Entonces, ¿alguien tiene alguna consulta? Si no, nos vemos el día jueves, ¿ya? Esta reunión está siendo grabada. A ver, lo escucho, ¿qué me dice? No me escuché bien.
No, hasta el jueves le digo. Ah, bueno. Una feliz tarde. No se olviden reunirse con su auxiliar. Pregúntele, yo ahora le voy a mandar un mensajito que le calcule con una foto, ¿ya? Ese es el objetivo, ustedes tienen que calcular con él, tienen que apoyarlo sobre todo en el proyecto, ¿ya?